Yo les decía al empezar este programa que nos queríamos adentrar en una cuestión que puede ser de utilidad para todos, que tiene mucho que ver con el bolsillo, pero también con nuestros derechos. Hoy tenemos con nosotros a un joven abogado en representación del Departamento Jurídico de Juristop. Se llama Daniel Piñero. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir al programa. Juristop, así como suena, bastante contundente. ¿En qué consiste esta empresa? Pues Juristop, la verdad, y es que un poco como su propio lema comercial indica, pues ofrece sobre todo servicios jurídicos integrales. Es decir, y dicho sea de manera muy resumida o muy breve, ofrece la posibilidad de gestión de cualquier problema jurídico, bien sea una persona, bien sea una empresa, sea cual sea ese problema en todas las ramas judiciales. Puede ser un problema laboral, un problema administrativo, civil, penal o el resto de ramas del ordenamiento, vaya. Y ahora me imagino que tienen muchísimo trabajo, pues hay una falta de liquidez absoluta en todos los sectores, en empresas, en particulares. Las reclamaciones de impagos, me imagino que es una parte importantísima del trabajo del día a día, ¿no? Es un sector importante, no es único, no es exclusivo, pero es un sector ciertamente importante, porque ahora mismo, como muy bien has dicho, el problema esencial que hay es falta de líquido, es decir, de dinero circulante, por así decirlo. Es más, como bien se puede deducir, este es un problema que además surge en cadena. Un eslabón de la cadena, un proveedor tiene esa falta de líquido, tiene un impago, va a generar otro impago en la siguiente eslabón de la cadena, que puede ser un particular, puede ser otra empresa, que a su vez genera otro problema de impago, entonces el problema de líquido se termina generalizando. Eso unido a la ausencia de crédito bancario que tenemos actualmente, digamos que tanto personas particulares físicas como empresas tienen gravísimos problemas de financiación, con lo cual tienden a intentar recuperar esas cantidades que tienen por ahí y que otras personas les adeudan. Bueno, claro, una reacción en cadena, así comenzó todo, ¿no? Así comenzó esta crisis a la que hemos llegado, y a todos nos va tocando, desde luego a unos mucho más que a otros. ¿Cuáles son las empresas que se pueden ver más afectadas? Hablando de ese apartado de las empresas, ya hemos dicho que también pueden ser los particulares, pero ¿de qué sectores en concreto? ¿Qué tipos de empresas? Hombre, en cuanto al tipo de empresa es muy claro. La pequeña y mediana empresa es la que más está padeciendo, hasta el punto de pues este rosario, esta cadena dramática de cierres, ceses de empresas, etcétera, etcétera. En cuanto al perfil, pues el desplome de la construcción conllevó, mejor dicho, el desplome de todos los sectores asociados a la construcción. Proveedores, materiales, personas que se dedicaban no a la exclusiva construcción, sino pues al remate, etcétera, etcétera. También, y dado en la provincia en la que nos encontramos, pues el sector relacionado con industria cárnica, etcétera, etcétera, pues todo el tema de la zona de la sierra, de las denominaciones de origen, también están sufriendo bastante, pero bueno, he de reconocer, y esto en mi experiencia me lo dicta taxativamente, que es un problema global. global. Bueno, y es muy importante ponerse en manos de profesionales que le digan a uno pues cómo tiene que actuar. Estamos hablando de reclamaciones de impagos, por ejemplo, pues de una empresa a la que no le pagan una persona que se ha llevado determinado servicio, alguien a quien no le paga el proveedor. Bueno, como decimos, reacciones en cadena, pero yo me pregunto, hay mucha gente que está afectada porque no le pagan las administraciones, los ayuntamientos, la Diputación, la Junta, les deben dinero desde hace un montón de tiempo y no les pagan. Eso también se puede reclamar, ¿no? De hecho, se está haciendo. Evidentemente, por supuesto que es reclamable, aparte de, pues como ya la gente un poco ya está orientada, toda esta legislación o todas estas medidas a nivel gubernativo que se están llevando a cabo pues para el intento de pago a esas empresas, a esos particulares que realizaron trabajos o que prestaron servicios para las administraciones más antiguamente y que no han cobrado. Independientemente de esas medidas gubernativas, hay medidas a nivel jurídico, judicial, que evidentemente se pueden tomar. La gente un poco quizá pueda tener la idea de que la administración es un ser intocable que no se le puede reclamar. Por supuesto que hay procedimientos establecidos para ello, suele implicar dos fases, una, entre comillas, una vía previa a la judicial, y en la que la administración se le hace una reclamación en su propia vía, y posteriormente
se acude a la vía judicial sin el menor de los problemas. ¿De acuerdo? Bueno, son situaciones dramáticas en las que se encuentran muchas personas que por esa falta de dinero pues tienen que verse abocadas a cerrar sus negocios, a cerrar sus empresas, a despedir a otras personas. Nos ponemos ahora en la piel de una de esas personas despedida de su trabajo, su familia más allegada también se ha quedado sin trabajo, no pueden pagar su hipoteca, van a ser desahuciados. Ahí Juristop tiene algo que decirles, puede aconsejar, decirles cómo puede renegociar, tratar con su banco. Por supuesto, desde luego, dentro de una solución jurídica va toda la vía, pues a nivel de consejo, a nivel de orientación, a nivel de renegociación, por supuesto con entidades bancarias, y luego pues toda la vía judicial desde sus más principios, los mayores principios vaya hasta las máximas consecuencias, por supuesto. Se le puede, en casos de absoluta imposibilidad de pago, evidentemente lo que va a aconsejar Juristop y cualquier profesional medianamente competente va a ser la vía de la renegociación, por supuesto, y en eso se le asesora y se le apoya en todo lo posible. Y si no queda otro remedio, pues evidentemente se le acompañará y se le defenderá sus derechos en vía judicial, por supuesto. Bueno, pues Juristop, hoy está con nosotros Daniel Piñero, decíamos al principio que es abogado, trabaja en este departamento jurídico de Juristop, además de tener su despacho propio y de desarrollar otras muchas actividades. Vamos a recordarles a los espectadores dónde pueden ir, Juristop, dónde está físicamente, que a veces es la mejor manera, ¿no?, de tratar. Desde luego. Además, en este sentido, Juristop en general y yo personalmente, el trato directo con el cliente es fundamental. Las nuevas tecnologías están muy bien, pero hay que sentarse con una persona que tiene un problema, hay que sentarse con ella y de manera directa analizar su problema, porque realmente la solución muchas veces está en ese contacto humano. ¿Dónde está Juristop? Pues bueno, está en Gran Vía 72, de aquí de Salamanca, al final de Gran Vía, tiene unas oficinas modernas, amplias, en las que cualquier persona que pueda acercarse por allí se le atenderá pues, por un equipo de profesionales ciertamente amplio. Hay departamento jurídico, tiene su departamento comercial, departamento contable. Realmente cualquier persona que se acerque a Juristop tiene a su servicio un equipo de profesionales ciertamente amplio y competente. Y bueno, eso pues, está al alcance de todos. Por preguntar, que no quede, que vayan y que se informen, que seguro que pueden ayudarles, a lo mejor en una situación, como decíamos, que les tiene desesperados. Daniel me contaba al principio de nuestra conversación que también el problema de las tasas judiciales, de este incremento de las tasas, está teniendo otra repercusión en cadena muy importante, ¿no? La gente se echa para atrás, me imagino, a la hora de reclamar pequeñas cantidades. El problema, o sea, las tasas judiciales han caído un poco como una bomba, bastante destructiva, valga la expresión, dentro de nuestro sistema judicial, vaya. El hecho de que a la inversión que a la hora de resolverte un problema jurídico todos teníamos un poco en mente que hay que hacer, se le añada una tasa, es decir, un impuesto puro y duro por el mero hecho de acceder a la justicia. Y si cualquier persona se toma la ley de tasas judiciales, afirma claramente que esto no tiene nada que ver con la capacidad económica de las personas, lo dice su exposición de motivos en el punto primero, esto es, tienes que pagar por el servicio de tener justicia. Esto es algo tal cual se cuenta, tal cual se dice así. Entonces, claro, eso que tengas que inicialmente invertir una cantidad de dinero precisamente para intentar recuperar una cantidad de dinero y sin saber si la vas a recuperar o no, evidentemente hace que la gente se lo piense dos veces a la hora de acceder a un juzgado. Bueno, en este caso Daniel nos habla también como presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados en Salamanca, que se han movido mucho en contra de estas tasas judiciales y han llevado a cabo diversas movilizaciones, manifestaciones en contra de esta situación. Supongo, como decía antes, esto está repercutiendo en la vida de los abogados, en el día a día, en el trabajo de los abogados, supongo que mucho, ¿no? Porque si antes había más personas que reclamaban y ahora la gente dice, bueno, me voy a gastar más que lo que voy a recuperar, eso también estará repercutiendo mucho, ¿no? Profesionalmente, muy mucho. Valga la redundancia, muy mucho. Quiero decir, pues en una ciudad además como Salamanca, yo hablo un poco desde el Colegio de Abogados de Salamanca, la Asociación de Jóvenes Abogados del Colegio de Salamanca,
evidentemente al joven abogado le hace polvo, claramente, porque al enorme esfuerzo que conlleva iniciar un negocio en los tiempos que corren, implica la bajada de el trabajo, digamos, que puede tener uno pues, por el menor acceso a la justicia que hay. Pero yo la verdad es que en estos casos ni siquiera me gusta hablar desde la perspectiva corporativa o, digamos, egoístamente. Yo personalmente, y creo que todos los compañeros más o menos piensan lo mismo, el gran problema es el recorte al acceso a la justicia que tiene el ciudadano. En este mare magnum de recortes, pues se habla de sanidad, se habla de educación, que son conceptos que muy de andar por casa, pues el acceso a un médico, a unas urgencias, etcétera, etcétera. Hay otro derecho que es muy importante, que es la justicia. Entonces, cualquier traba que se ponga a ese acceso a la justicia, evidentemente la gente lo está percibiendo muy sensiblemente. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, aunque habría muchas otras cosas que hablar. Yo espero que Daniel Piñero nos acompañe en alguna otra ocasión para seguir hablando de asuntos que tienen que ver con el derecho, con la abogacía, con la situación de la justicia, pero de momento le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa, representando, como decíamos, al área jurídica de Juriestop, a contarnos lo que hacen y a darnos algunas buenas ideas para quienes tienen que reclamar en cualquier sentido. Daniel, gracias por venir. Muchas gracias y hasta otra vez.